Nos encontramos aquí en Jiquilpan y fue un gusto tener aquí al profesor, al maestro Héctor Mendoza. Héctor Mendoza. Héctor, me estabas diciendo ahorita que eres egresado de la... No, estuve en la Facultad de Agrobiología en Uruapan. En Uruapan, sí. Ajá. Bien, Héctor, ¿qué nos podrías decir sobre la plaga? Porque para mí es una plaga. Algunos presidentes que sembraron tantos ficus en Jiquilpan, ¿qué nos puedes decir sobre el ficus? Desde 1980 aproximadamente fue una generación que se dio desde América del Norte hasta América del Sur con la implementación del ficus. El ficus trajo una plaga también que le generó sequía a muchos eucaliptos a nivel no solo nacional, sino de América Latina. Desde los Estados Unidos hasta Centroamérica, muchos eucaliptos secaron porque trajeron una plaga que era originaria de Australia. Para esto, también los ficus desde el 1980, acá, todos los agrónomos nos hablaban de que era muy costoso para los ayuntamientos el mantenimiento. No es tanto que no dé oxígeno, sino que para su desarrollo como tal, hasta los 50, 40 metros que alcanza, es muy destructor sus raíces de lo que son drenajes, tuberías, alcantarillados, calles y demás. Por tanto, fueron ubicados en lugares no estratégicos y no de manera inteligente. De alguna manera se quedaron ahí. Si los dejan desarrollarse, pues van a ser destructivos en lugar de beneficiosos. Es por demás que se debe de entender que el ficus no fue ubicado en lugares apropiados y que sí trajo muchos perjuicios a otras plantas. Esto salió en reportajes en Discovery Channel desde América del Norte hasta América del Sur. Se generó esto, fueron sequías en Morelia de muchos eucaliptos, sequías en Guadalajara. Los árboles totalmente se destruyeron. Esos árboles que ven secos en el bosque y en algunos lugares que son los eucaliptos, fue traída una plaga por medio del ficus, que fue el que generó esta situación. No es tanto el que quites o pongas, sino el reforestar es más importante que el mantener. Lázaro Cárdenas sí nos enseñó, Canadá sí nos los ha enseñado. Canadá es el país que más árboles tala en el mundo, pero es el país que más árboles produce en el mundo. Por tanto, cualquier municipio, cualquier población, estado, país que sea sustentable, que produzca árboles y que esté generando árboles, no es por demás malo la tala. La tala a veces se ocupa para limpiar, para quitar plagas. Aquí tenemos algunos ejemplos en Zaragoza. Todos estos árboles están talados, pero tienen ramas nuevas y les da vida. Eso genera vida. El talar también la poda genera vida. Por tanto, no es malo mientras que producen. Si tú como ayuntamiento generas 50 árboles, 100 árboles, 200 árboles, 500 y tienes que retirar 50 árboles, evidentemente estás siendo gente que fomenta la ecología. Nosotros nos decían mucho, yo también pertenecía a los grupos ecológicos estatales, nos decían mucho, más que abrazarte de un árbol, genera, produce. ¿Cuántos árboles has plantado? Antes que te amarres de un árbol y digas, yo no lo tumbo, no lo creo, pero ¿cuántos has plantado tú? ¿Cuántos has generado? Para esto, pues, estamos hablando que yo pertenecía al grupo de Tancítaro, de ecología. Alcanzamos a plantar con los alumnos 4.800 árboles en tan solo 2 años, en toda la sierra de Tancítaro. Entonces, esto es generar el trabajo, hay que hacerlo. Inclusive el río mismo de Jiquilpan te genera y produce árboles a morir. Tiene el sauce y lo genera, hay que aprovecharlos y llevarlos a los lugares apropiados, pero sobre todo en lugares apropiados. El ficus en ese tiempo, en los 80, no fue ubicado en lugares apropiados para su reproducción. Ok, perfecto, nos queda muy claro la información, profesor. Pero hay una cosa que me gustaría que nos dijéramos a toda la ciudadanía de Jiquilpan. ¿Qué árboles son los precisos para Jiquilpan? Son los nativos. Siempre va a haber árboles nativos en esta región. Y en muchas ocasiones algunos fueron inducidos
Pero también el inducir tampoco es tan malo, eso es en base al desarrollo. Si tienen un buen desarrollo, no fue mala su inducción. Si tuvo buena convivencia vegetal con los demás árboles, no es mala su inducción. Entonces, ¿cuáles son? Es solamente dar un repaso a la misma región y ver los árboles que tienen 100 años, 250 años y que no tienen plaga, que no tienen esto, porque son resistentes, autóctonos, nativos, y eso genera cierta resistencia. La variedad también en los árboles, la variedad crea un espacio entre las barreras de las plagas. Mientras más variedad haya de plantas y de árboles, hay más resistencia a que se reproduzcan las plagas. Esto es un ejemplo rápidamente del Valle de Apatzingán. Se les ocurrió simplemente solo algodón, algodón, algodón. Se les avisó muchas veces hasta que llegó una plaga sobre el algodón y acabó con todo. ¿Esto que generó? Que después tuvieron que cambiar a cultivos y rotar diferentes tipos de cultivos en plantas. Porque una sola variedad no es posible tampoco, porque si llegásemos una plaga, nos acabaría con todos. Hace poquito, no, algunos años, será 8 o 10 años, en Zaguayo, no se recuerdan el árbol, ahorita no recuerdo su nombre, también se les plagó y se lo acabaron. Se les acabó porque solo pusieron de una sola variedad de árboles. Es importantísimo también la variedad. Profesor, otro asunto también que nos interesa muchísimo es el asunto del Jardín de la Paz. Jardín de la Paz pues, prácticamente no es un jardín, es un bosque. Está lleno de árboles, exceso de altura y todo lo demás. Pero lo que me llama mucho la atención, que la parte oriente del Jardín de la Paz, o sea, la que da a Lázaro Cárdenas, no hay pasto. Y no hay pasto porque hay una hilera de árboles de ficus en la banqueta que tapan la luz del sol para que crezca pues el pasto en esa área. ¿Cómo ves esos ficus en la banqueta ahí en el Jardín de la Paz? Lo que pasa es que la variedad del árbol es el que te deja filtrar los rayos del sol. Te pongo un ejemplo, un guamuche, conocido por todos, deja pasar y filtra los rayos del sol. Aparte genera materia orgánica, que claro, pues no es un árbol que te da una vista muy hermosa, pero sí hay variedades que te dan esas características. Entonces puedes utilizar variedades que dejen pasar, filtrar los rayos del sol, y también la poda, que es este caso. Mira, aquí está un tabachín, deja filtrar los rayos del sol. El pasto aquí lo tienes, o sea, el ejemplo, la misma naturaleza te da los ejemplos de lo que se debe de hacer. La naturaleza es sabia. Igual, otro pequeño detalle que ahí sí voy a inferir un poquito: la flor de la jacaranda no se debe de barrer, se debe de mandar a las orillas en unos pequeños canales que deben de hacer con zanja, y que se pudra ahí, porque el humus es la capa orgánica en descomposición, principal fuente de alimento de todos los árboles. No se la deben de retirar porque es su alimento, pero sí se pueden hacer unos canales con asadón por los costados y llevarlo ahí. ¿Para qué? Para cuando circule el agua se filtre y dé el alimento al árbol y se haga el ciclo vegetativo natural. Pues profesor Héctor, definitivamente es una información bien importante para nuestros amigos de Jiquilpan, y que el concepto que nos estás dando de que no te le abraces a